Una vida marcada por el desamor y la tragedia, creadora de jabón y tortas con ingredientes extrañamente exquisitos y maldita por su propia madre. Esta es la historia de Leonarda Cianciulli, la jabonera de Correio. El amor de una madre es un cliché gastado, es tan impresionante y bien estudiado. Si a uno le pidiera aleatoriamente a un grupo de madres, o incluso solo a padres en general, exactamente qué harían para proteger a sus hijos, la gran mayoría probablemente respondería con un confiado cualquier cosa. Algunos incluso podrían recurrir a hacer daño físico a otros si eso significara salvar a su hijo del peligro. Más conocida como la fabricante de jabón de Correio, Leonarda Cianciulli cometería atrocidades que previamente uno nunca relacionaría con una diminuta madre italiana de 4 hijos. Su historia consistiría en algunos de los peores crímenes que la humanidad tiene para ofrecer, con la muerte, la mutilación y la cocción de sus víctimas en la mesa. Finalmente, terminaría en un asilo, con una autobiografía que escribió en prisión y sus confesiones siendo las 2 ventanas que tenemos a su mente increíblemente dañada. Pero antes de eso, ella pasaría una infancia y juventud tumultuosas. La madre de Leonarda, Emilia Dinolfi, se volvería psicológicamente abusiva hacia ella, en su mayoría debido al hecho de que la niña fue concebida a partir de una violación. Vivir en la Italia de finales del siglo XIX, Emilia se encontró sin otra opción que casarse con su violador, el padre de Leonarda, Mariano Cianciulli. Cianciulli, un hombre alcohólico y sin trabajo, golpearía y se forzaría sobre Emilia durante toda la duración de su embarazo y a menudo después, hasta su muerte, estimada 6 años después de su boda. Mientras Emilia aprovecharía la oportunidad de su reciente estado de viuda para casarse con otro hombre con trabajo, ella y su nuevo esposo continuarían tanto descuidando como maltratando a Leonarda. A los 13 años, la niña fabricaría una soga e intentaría ahorcarse. El intento de suicidio finalmente fallaría, dejándola con hematomas en el cuello y sin poder hablar. Para empeorar las cosas, Emilia supuestamente no se daría cuenta en absoluto, contenta de ignorar a su hija de todas las formas posibles. Menos de 1 año después, Leonarda lo intentaría nuevamente, también en vano. La única atención positiva que Leonarda recibiría de su madre adolescente sería cuando comenzara a llegar a la edad en que se volvía elegible para casarse. Aún atrapada en la casi pobreza, Emilia estaba desesperada por usar a su hija como un medio para alcanzar un estatus social y económico más alto. Solo que ella había quemado ese puente hace mucho tiempo. Verás, a principios del siglo XX en Italia, la única forma para una adolescente como Leonarda de escapar de un hogar desolado era casarse. Pero ella no estaba interesada ni siquiera estaba al tanto de la búsqueda de su madre de pretendientes de alta clase para ella. En cambio, encontró a un hombre llamado Raffaele Pansardi, quien trabajaba en un empleo de pago miserable como empleado. Cuando Leonarda le dio la noticia a Emilia, la mujer se enfureció. Luego, la cortaría de la fortuna familiar y la desheredaría por completo. No solo eso, sino que, según una Leonarda ya supersticiosa, maldeciría a su propia hija para que viviera una vida miserable. Aunque Raffaele resultó ser un esposo amoroso y solidario, la pareja también enfrentaría una cantidad increíble de dificultades que solo alimentaban el creciente miedo y anhelo de control de Leonarda. De un total de 17 embarazos que tuvo, 3 resultaron en abortos, 10 murieron siendo niños pequeños y solo 4 sobrevivieron hasta la adultez. El mayor de estos hijos, Giuseppe, se convirtió en el favorito de Leonarda hasta el punto de que pronto se volvería obsesiva. Mientras vivía en Potenza con la familia de Raffaele, Leonarda trabajaba como conserje en un banco, donde intentó crear una cuenta falsa con una cantidad exorbitante de dinero. Esto la llevó a ser encarcelada en una prisión exclusiva para mujeres por fraude. Inmediatamente después de su liberación, insistió en mudar a la familia a Lacedonia. Aquí, encontró comunidad tanto con las familias de su vecindario como con los campamentos de personas gitanas que ocupaban los bosques locales. Durante sus visitas con los gitanos, aprendió a leer palmas y adoptó el arte de la lectura del tarot. Su inclinación hacia las supersticiones se volvió más prominente durante la residencia de la familia en Lacedonia.
Esto se hizo aún más drástico cuando, en 1930, el terremoto de Irpinia golpeó el pueblo y destruyó la casa de los Pansardi, obligándolos a mudarse a Correggio. Aquí, Leonarda comenzó a dar consejos a mujeres jóvenes, además de leer La Fortuna y Las Palmas, lo que le ganó la reputación de ser una figura maternal sabia en la comunidad. Antes de tomar decisiones que cambiarían sus vidas, la gente visitaba a Leonarda. También continuó consultando a adivinos, uno de los cuales le daría lo que se convertiría en una horrible profecía autocumplida: en tu mano derecha veo la prisión. En la izquierda, un asilo criminal. Aunque la noticia era sin duda alarmante, también estaba agradecida de que no involucrara a sus hijos sobrevivientes. Una vez más, hubo una calma, lo que significaba que la próxima tormenta iba a ser absolutamente brutal. En 1939, su hijo favorito, Giuseppe, se enlistó en el ejército italiano. Aunque no hay rituales gitanos documentados que coincidan con lo que Leonarda haría, la mayoría de los historiadores y biógrafos creen que su profunda obsesión con todo lo sobrenatural y supersticioso la llevó a creer en el sacrificio humano. Su posición como la dulce figura maternal residente en el pueblo resultaría increíblemente útil en su plan. La primera mujer que atrajo fue una soltera de mediana edad que buscaba abandonar Correggio llamada Faustina Setti. Leonarda convenció a Faustina de que le había encontrado un posible esposo en el pueblo más grande de Pola, y luego insistió en que no le contara a nadie la noticia. En cambio, dejaría cartas para que se entregaran después de su partida para encontrarse con su pretendiente. Eternamente agradecida y extasiada, visitó a Leonarda una última vez antes de su viaje para compensarla con 530 pesos, equivalente a 9.500 pesos hoy, por su ayuda. Pero la mujer soldadora insistió en que antes de su viaje celebraran con un poco de vino. El vino, como resultó, había sido envenenado por Leonarda poco antes. Con su primera víctima inconsciente, le propinó el golpe mortal con un hacha. Luego, arrastró laboriosamente su cuerpo por la habitación y la descuartizó eficazmente, cortando sus restos en 9 partes separadas. Recolectaría la sangre obtenida durante el desmembramiento y la dejaría enfriar en un tazón. Mientras tanto, disolvía los trozos de carne en un producto químico llamado lejía, para luego deshacerse de ellos en el alcantarillado. La sangre luego se horneaba en el horno, lo que la secaba en un polvo que mezclaba con la harina regular, azúcar, leche y demás ingredientes para crear deliciosos pastelitos. Estos pastelitos se ofrecían no solo a sus vecinos y numerosos amigos, sino que ella y Giuseppe también los consumían. Durante las pocas semanas siguientes al asesinato inicial, docenas de personas disfrutarían del tentempié con la sangre de Faustina Setti. Poco después del primer sacrificio, Leonarda comenzó a buscar otra víctima. La encontró en Francesca Soavi, otra mujer soltera de mediana edad, esta vez buscando oportunidades laborales en el extranjero en lugar de una pareja potencial. El asesinato tendría lugar un año después del primero con una cadencia casi idéntica: drogar a la víctima con vino, matarla con un hacha, desmembrarla y hornear su sangre en pastelitos. De manera similar a la primera víctima, la muerte de Francesca tampoco se vincularía con Leonarda. Lancé los pedazos en una olla, añadí 7 kilos de soda cáustica que había comprado para hacer jabón, y revolví la mezcla hasta que los trozos se disolvieron en un puré espeso y oscuro que vertí en varios cubos y vacié en un tanque séptico cercano. En cuanto a la sangre en la cubeta, esperé a que coagulara, la sequé en el horno, la molí y la mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos, así como un poco de margarina, amasando todos los ingredientes juntos. Hice muchas galletas crujientes y las serví a las señoras que venían de visita, aunque Giuseppe y yo también las comimos. Leonarda Cianciulli, durante su confesión de 3 cargos de asesinato. Luego decidió dirigirse a algo un tanto anómalo. Virginia Cacioppo, una reconocida soprano de ópera, tenía algo que las otras no tenían: una familia. Pero inicialmente eso no importaba. Leonarda procedió una vez más con sus métodos probados y verdaderos, solo con una alteración. Esta vez, en lugar de desechar la grasa de la víctima, la derritió y la mezcló en barras de jabón.
Al igual que con los pastelitos, regaló estos productos de su sacrificio humano a amigos, vendió algunos a otros visitantes y también los usó ella misma. Pero ante la desaparición de Virginia, su preocupada cuñada Aubreyena Fandy comenzó a sospechar del último lugar donde se había visto a la mujer. Tampoco creía en las cartas que recibió detallando las razones de su rápida partida. Bastó poco tiempo para que Albertina informara el incidente a la policía de Reggio Emilia y se abriera una investigación sobre Leonarda. Inicialmente, Leonarda negó enérgicamente las acusaciones, aprovechando su maravillosa reputación como madre de 4 hijos y la anciana amable del pueblo a su favor. Luego, las autoridades comenzaron a atribuir la culpa a nada menos que a su amado Giuseppe. En un instante, su tono cambió y proporcionó un relato detallado de lo que había hecho. En 1946, Leonarda Cianciulli fue llevada a juicio en Reggio Emilia y fue declarada culpable de 3 cargos de asesinato. Su condena reflejaría exactamente lo que la adivina le había predicho años antes: 33 años de prisión y 3 en un asilo criminal. Finalmente, encontraría su muerte en medio de su estadía en el asilo, muriendo de apoplejía cerebral en el asilo criminal para mujeres de Pozzuoli en 1970. Esto sería después de que escribiera y publicara una memoria de más de 700 páginas titulada Confessioni di un'anima amarellata, Confesiones de un alma amarga. Hoy en día, muchos artefactos de la escena de sus crímenes, incluida la olla en la que hirvió a sus víctimas, se exhiben en el Museo de Criminología de Roma. 84 años después de que Leonarda Cianciulli cometiera su primera gran atrocidad, su historia sigue siendo una historia horrible de hasta qué punto uno puede sucumbir a una enfermedad mental y ahondar en la superstición.